abrazo para después golpearlo. Ves que sueles reencarnarte en el huracán, que devastas sin querer mi honestidad y me convierte en eso que odias tanto. ¿Cómo esperas que me trague las palabras sin pensar? Que en este mediodía aún me siento mal. Hay cosas en mi vida que nunca entendí. No sé lo que me pasa cuando estoy sin ti. No quiero llorar, pero este dolor no es fácil de curar. Si tomo más de lo que puedo soportar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Este es su programa La Patria de los Desconocidos, en una nueva edición llevada a ustedes. No se olviden que estamos bajo las plataformas de Evox y Spotify, y a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube también pueden buscarnos como La Patria de los Desconocidos. Y a momento de saludarles, también aprovecho para informarles un poco acerca del clima, que ya está estandarizándose un poquito, si se podría dar el término. Estamos en pleno pico del invierno y todavía las temperaturas siguen bajas. Entonces es importante pedirles a ustedes que se cuiden, y sobre todo más aún en esta pandemia que seguimos atravesando y esperamos salir adelante. El día de hoy tenemos un programa especial para ustedes, donde vamos a hablar acerca de nuestra experiencia como estudiantes bajo la modalidad virtual, una modalidad que nos ha llevado a todos por sorpresa, y al momento o a preferencia de no pasar clases, nosotros solo tuvimos que acostumbrarnos a este nuevo método de enseñanza. Bueno, sin nada más para decir como introducción, voy a ceder la palabra a mis compañeros para que se presenten. Voy a empezar por el lado de Potosí, del altiplano, y para saludar a Sebas. Sebas, querido amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas tardes en el momento que estamos grabando el podcast. Bueno, simplemente decirte que acá por Potosí sigue el frío, es un eterno invierno, pero ya va mejorando el clima en este momento, está mucho mejor, está más cálido. Y bueno, simplemente decirte eso desde acá, desde el sur de Bolivia, suroeste. Les doy un cordial saludo a todos nuestros oyentes, y vamos a estar hablando de distintos temas. Siempre es importante saber opiniones, creo que ahora más que nunca con lo que estamos viviendo, esta nueva modalidad, ¿no? Entonces le cedo la palabra al Santi. ¿Qué tal, Santi, desde Cocha? Santi, ¿cómo está la yachta? ¿Qué nos puedes contar, por favor? Hermano Rodrigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo desde Cochabamba. Sebas, igual un fuerte abrazo desde acá. Les comento que el clima cada vez se está sintiendo más el frío, sobre todo en el momento de la noche y al amanecer, pero al curso del mediodía para adelante ya se siente un poco más cálido. Contarles que me siento muy motivado de poder contar a nuestros oyentes las experiencias que hemos tenido desde marzo hasta ahora en el transcurso de la modalidad virtual. Asimismo, ver las perspectivas de cada uno de ustedes y poder hablar de este tema que es importante. Y bueno, muchachos, ya para ir un poquito cortando la tela, ¿qué perspectivas han tenido ustedes desde marzo? Como yo ya les decía en un principio, todo esto nos ha dado como un baldazo de agua fría, y creo que hasta las mismas instituciones que imparten educación ha sido muy complicado tratar de acostumbrarse a este tipo de nueva metodología, si la podríamos llamar. Pero ¿cuáles han sido sus primeras experiencias? ¿Cómo han ido ambientándose a esta nueva etapa? No sé, quisiera escuchar sus primeras impresiones para ir comenzando el programa. Bueno, mi hermano, para iniciar un poco con el análisis, quiero dar algunos elementos y compartírselos a ustedes. Creo que es importante recordar que ya son más o menos 3 meses de lo que
se podría decir como educación virtual, y igualmente con el inicio de la pandemia. Creo que es importante recordar que esta educación virtual es una educación virtual que hemos estado viviendo, es algo improvisado, ¿no? Porque primeramente, recuerdo los primeros días de pandemia, nadie pensaba que íbamos a pasar una modalidad virtual de clases, ¿no? En las universidades, peor en las escuelas, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros pensaba que íbamos a pasar unas 2 o 3 semanas y retomábamos clases, pero la cuestión se ha vuelto más complicada. Entonces ahí necesariamente se ha tenido que tomar una modalidad virtual por parte del Estado, por parte de las universidades. Entonces, iniciando por esa base, creo que es importante establecer que no estamos hablando de una educación virtual que se haya pensado en algún momento, no es algo muy improvisado que hemos tenido que, por la situación, improvisar una educación. Y ese es el primer gran error, ¿no?, que noto. Y qué más que decirles, que la primera parte creo que hay mucha tela que cortar, que después voy a estar comentándoles. Pero a primera impresión, hermano, un poco decepcionado, ¿no?, con lo que estamos viviendo respecto a educación virtual. Y tiene muchos aspectos que vamos a estar tratando. No sé qué piensas, Santi. Perfecto, Sebastián. Mira, Rodri, Sebas y a nuestros queridos oyentes, a criterio personal, a mí el día jueves, cuando inició la pandemia y declararon cese de actividades, tenía una clase en la tarde. Era justamente la clase de Derechos Humanos. Y aprovecho para mandar un saludo a la doctora Celeste Quiroga, que da esa clase. En la tarde pensábamos no vamos a tener clases, y fue la primera clase que ya teníamos una plataforma en Classroom, se comunicó con nosotros, creamos un grupo por WhatsApp y comenzamos a trabajar. Me inscribí a 8 materias en este semestre de la universidad, y puedo decir con total seguridad que solo una materia pudo cumplir los estándares de calidad, y esa materia sí fue, y justamente fue, Derechos Humanos. Creo que, como decía Sebastián, podemos notar que no se ha podido explotar la calidad de esta modalidad virtual, pero yo sí debo rescatar que tuve esa materia donde sí pudimos aprovechar y explotar los insumos tecnológicos y las aplicaciones. Pero fue sorprendente que de 8 materias, a criterio personal, solo una haya podido cumplir con los estándares. Ahora entiendo que a algunos docentes se les haya sido complicado poder darnos los insumos, poder adaptarse. Debemos considerar que hay muchos que son parte de la tercera edad, y ahí también está el miedo a la tecnología, que creo que aquí se ha dado a notar más. Docentes que no han podido dar sus clases como suelen hacerlo de manera personal o presencial, se han visto limitados al miedo a la tecnología. Yo creo que eso ha desfavorecido mucho. Ha sido un semestre muy atípico, no me he sentido a gusto. Asimismo, yo creo que esto ha afectado también no solo a nosotros como estudiantes, sino también a los trabajadores administrativos que brindan los servicios académicos, y más allá de la universidad, también al trabajador, porque hacer tu trabajo con una nueva modalidad también fue un reto personal. Entonces yo creo que aquí algo importante a rescatar es que a partir de lo que ha sucedido, es para nosotros un deber conocer más sobre tecnología, adaptarnos y saber trabajar con todas las aplicaciones que creamos correspondientes. Ver a la tecnología ya no como un accesorio, sino como una herramienta que nos va a ayudar en el trabajo y que nos va a facilitar el día. Y bueno, la verdad que voy a resaltar algunas acotaciones bastante importantes. Voy a empezar por lo que decía Sebas, que si bien fue bastante improvisado, incluso a veces fueron, si teníamos que llegar a cumplir un cierto número de horas para abarcar cierto contenido, solo se abarcaba la mitad y demás. Gran parte de esto tiene que ver con respecto a las instituciones, las cuales tenían que aprovechar ciertos momentos, ciertas horas libres como los fines de semana, para dar el mayor apoyo a los docentes en cuanto a capacitaciones.
Yo comparto igual contigo, Santi, de que son pocas las materias las cuales han colmado, se podría decir, las expectativas. Y eso, si nos estamos fijando en una universidad que en la cual los estudiantes pagan para recibir un cierto nivel alto de educación. Entonces son cuestiones que la verdad llaman la atención y también recibieron la tolerancia en el debido momento de estudiantes, cosa de que también la tolerancia llega hasta cierto punto y no puede tampoco sobrepasar algunos límites. Por otra parte, también es menester recalcar que si bien como nosotros estudiamos la carrera de Derecho, algunos docentes tienen tintes tradicionalistas, vuelvo a recalcar lo que tú decías, no nos podemos hacer de la vista gorda a la tecnología, y menos cuando no sabemos hasta cuándo vaya a durar esto. También un poco lo que decía Sebas, de que todos pensaban de que iban a pasar 2 semanas, que la cuarentena se iba a dar hasta el 31 de marzo y de ahí todos volvíamos a la universidad y retomábamos, quizás alargando 1 o 2 semanas el calendario, reponiendo los días que habíamos perdido. Entonces, la verdad que a mí me dejaron mucho que desear. Es importante hacer énfasis en eso. Y también otros aspectos que sería importante tocarlos, como el hecho de que todavía creo que no se ha llegado a un consenso claro en las universidades estatales. Creo que todavía seguía habiendo cierta disconformidad tanto con estudiantes, docentes, autoridades y demás con respecto a todo esto. Creo que no ha habido ningún pronunciamiento claro. Si bien las universidades estatales gozan de autonomía en cada región, creo que no ha habido alguna de estas instituciones la cual lleve la batuta al momento de tomar alguna determinación, la cual puede seguir de ejemplo para las demás. No sé ustedes, muchachos, qué opinan o qué han podido ver en cuanto a este aspecto. Bueno, hermano, creo que hay muchas cosas que analizar. Muchas de las cuestiones que ustedes dicen son cosas palpables que hemos estado viviendo, pero también creo que es importante establecer que la realidad que estamos reflejando y ustedes reflejan y yo también es una realidad que se puede extrapolar a cualquier tipo de educación que se esté brindando en cualquier ámbito público, privado o de convenio. Entonces, es también la realidad, ¿no? Yo pienso que muchos de los oyentes se van a empezar a identificar con las cuestiones que hablamos, porque se ha visto demasiado en casi toda, por no decir todas, las clases que hemos estado pasando. Y bueno, tengo una consulta más bien para ustedes, muchachos, y bueno, una consulta sencilla. ¿Ustedes creen que la educación virtual es mejor? O sea, en el sentido de que se puede explotar mejor y podría ser en algún punto mejor si se lo explota de buena manera, o simplemente nos quedamos con la educación, por así decir, tradicional que habitualmente hemos estado viviendo. Entonces, ¿cuál es su opinión? Realmente yo veo en la educación virtual, por ejemplo, un gran potencial, así de manera propia, pero también conjugando con la educación tradicional, por así decirlo. No sé qué piensan, muchachos. Mira, hermano, es muy interesante lo que dices aquí. Y yo creo que las universidades ya están empezando a adaptarse, han debido ver las publicidades. Creo que la UPB, la UCB y la Univalle están tratando de adquirir, o ya han adquirido, mejor dicho, servicios para su virtualización. Ahora bien, como con lo que decía Rodrigo, yo creo que tanto universitarios como docentes, como cuerpo administrativo de las universidades, hemos improvisado en esa modalidad. Sí, quizá la mayoría más que todos, pero aquí es importante también mencionar cuál era la accesibilidad a esta modalidad virtual. Yo creo que aquí la categoría de servicio académico se ha dado a notar más, porque posiblemente aquellas personas que han estado en universidad privada o en colegio privado han podido tener más acceso y ha debido ser más fácil pasar las clases virtuales. Pero el contraste está con aquellos
estudiantes que han estado en colegios públicos o en universidades públicas, donde de hecho en San Simón a partir del mes de marzo o abril han tenido que suspender las clases porque no había la posibilidad de acceder al internet o de contar con una computadora personal. Entonces yo creo que aquí también es importante que si vamos a utilizar la modalidad virtual, también nos aseguremos que existan las herramientas y que cada estudiante pueda acceder a la clase virtual. Yo creo que ahí ha sido una falla también muy grande, porque más allá de que alguno pueda tener el acceso a la herramienta, también está en la capacidad de internet, porque se ha notado y se han visto los datos que en esta etapa de cuarentena el internet o la presión de capacidad del internet se ha visto muy condicionada porque ha existido un sobreuso. Entonces yo creo que también es ahí algo importante para que cada autoridad, tanto privada como pública, reflexione para un futuro. Y con lo que decía Sebastián, hay que ser también sinceros, hermano. Yo admito que en algunas clases no daban bien y decía estoy perdiendo mi tiempo, mejor veo un libro, mejor veo una película, mejor veo una serie o me pongo a jugar PlayStation. Porque también estoy en mi misma casa, en mi misma habitación, y distraerme era mucho más fácil porque estaba ahí cerca, y eso cambia en la universidad o en un aula. Entonces yo creo que también el hecho de esto fue en parte a cómo estaba la clase virtual, porque debo admitir algunas clases que no sentía que estaba aprendiendo o no me transmitían eso, simplemente apagaba el micrófono y me dedicaba a hacer otra cosa. Entonces también yo creo que ha condicionado mucho esta modalidad, y si a futuro queremos mejorar, tiene que ser en conjunto tanto estudiantes como docentes y cuerpo administrativo. Bueno, yo creo que para que una modalidad virtual quiera tapar el hueco que ante la imposibilidad de no poder recurrir a una educación tipo presencial, lo que debe hacer es sobreexigir más al docente. Y creo que eso es un aspecto muy importante. Por ejemplo, yo ahorita estoy pasando la materia de inglés 4 y la verdad es que la docente maneja muy bien esto de las tecnologías, pero aparte del típico método convencional de que ella tiene que agarrar una pizarra y tratar de mostrar y demás, tiene que recurrir a ciertas otras herramientas para que nosotros podamos llegar a comprenderla del modo total. Por ejemplo, ella crea las diapositivas, nos las manda, aparte de eso nos hace participar con ejercicios en el pizarrón, para las partes, qué sé yo, de listening agarra y nos mete alguno que otro audio, video y demás cuestiones. Entonces ahí ya uno puede percibir la creatividad que tiene el docente y el empeño también que pone en cuanto a su labor. Pero como les digo, es una docente que maneja bastante bien las tecnologías y no estoy diciendo que otros docentes no lo quieran hacer, sino que tal vez no han tenido la misma preparación. Exacto, la misma preparación, o quizás no han podido superar ese miedo a salir de la zona del conformismo y demás cuestiones. Pero para mí es fundamental que el docente se sobreexija. Y por otro lado, bueno, yo les tocaba en primera instancia la pregunta de las estatales, porque la verdad es que a mí me llama bastante la atención, porque yo les soy sincero, quizás todo esto de la cuarentena, si bien la dinámica de las calles puede que mejore en el transcurso de los meses, todavía las restricciones de aglomeración de personas, como en centros educativos y demás lugares, todavía va a seguir restringida hasta el año. Entonces, con respecto a la medida que tomó el ministro de Educación, con que no va a haber ningún aplazo este año, principalmente en las etapas escolares, secundarias y demás, ¿ustedes creen que el próximo año que viene estemos en condiciones para encarar este tipo de educación? Ahí viene mi
interesante, hermano, y ¿se puede educar virtualmente? Es la pregunta. Y creo que es una pregunta tal vez sencilla y respuesta básica, pero creo que es lo que se debe preguntar, lo que se debe cuestionar de las autoridades, digamos, porque estamos claro, viendo mi hermano. o sea, verdaderamente puede reemplazar la educación virtual a la educación presencial. Es la Yo creo duda. que no. ¿Qué método utilizar para reemplazar? Perdón que te interrumpa, pero Dale. la parte a la que yo quiero que ser específico en este tipo de preguntas es que vemos que las empresas telefónicas como que no están dando la mejor parte de sí como para tratar de colaborar al sector que recibe la educación. Vemos a bastantes niños, por ejemplo, que no reciben la instrucción de sus padres, que deben permanecer al momento en que ellos encienden una computadora y demás cuestiones de protocolo que debe recibir la educación virtual. Entonces, si Bolivia en realidad estaría preparada con todos estos elementos para afrontar ese tipo de educación. Por otro lado, de que se puede dar. Yo ya te daba una sola pauta, el hecho de que el docente se sobreexija al triple, pero no sé tú qué opinas en estos aspectos. ¿Falta material? ¿Qué es lo que falta? Bueno, creo que la respuesta es muy amplia, hermano, muy amplia, porque no solo va a implicar un ministerio de educación, una red o un sistema, una plataforma virtual, sino implica, por una parte, docentes, profesores, y es los temas que ustedes estaban tratando, si es que el docente tiene la preparación, si es que el docente tiene además la intención, porque eso implica mucho, o si es que el docente está preparado. Pero también implica si es que el alumno como tal, como tú decías, Rodri, o el Santi igual hablaba al principio, si es que el alumno está preparado para una educación virtual, si es suficientemente, tiene la intención y además tiene el tiempo, tiene se da el momento para estudiar o no. E implica eso, pero también hablando de educación virtual va a implicar ya no solo al alumno y al profesor o al alumno y al Estado, sino implica también en un sentido a las familias, implica gasto económico, y haciendo un análisis general podemos determinar que obviamente no estamos preparados por varias respuestas que podemos dar. Análisis económico, por ejemplo, no podemos abarcar tan técnicamente un sistema que pueda abarcar básicamente la educación secundaria o la educación primaria. No existe un sistema que pueda abarcar, no tengo el dato, pero supongo que son ya millones de estudiantes que viendo nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántos somos en la universidad, por ejemplo? No sé, unos 6.000 serán, o menos, estoy divagando. Pero el sistema con el que tenemos siempre nos está fallando, y eso seguro se ve en muchas de las universidades, ¿no? Entonces, viendo eso, un sistema verdaderamente que tenga la capacidad de abarcar tantos servidores, es una cuestión técnica complicada, y peor con nuestro nivel de desarrollo de sistemas. Esa es mi respuesta. No sé qué piensas, Santi. Interesante lo que están mencionando, muchachos. Y al respecto, aquí también tendríamos que considerar, se le puede exigir al docente que trabaje el triple, y si fuera así tendría que ser una triple recompensa, o cómo transmitimos o motivamos a nuestro cuerpo docente. Y yo aquí quisiera creer que se puede lograr, y el que debería transmitir esto es el director o el rector. Si tengo 20 docentes y 10 de ellos están en la tercera edad y no les va muy bien con la tecnología, entonces me tomo una semana para capacitarlos, para lograr que aprendan, y una vez que están muy bien capacitados, lanzarnos al éxito. Pero creo que no se ha logrado eso, y los resultados están en que ha habido muchas quejas, en que la calidad educativa no ha sido muy buena, y no solamente en la universidad, sino también en los colegios. Yo tengo primitos que están cursando primaria, cuarto a sexto de primaria, y la verdad que es muy lamentable la educación que están recibiendo, y esto es en parte a la gana que le pone el docente o el profesor. Pero el punto está en cómo motivo a mi docente o profesor a que pueda dar más
a que pueda ser más creativo, a que pueda innovar en su modelo de educación. Y lamentablemente creo que ante la improvisación no hemos encontrado respuestas. A la experiencia más cercana que yo tengo, que fue justamente, ustedes también la deben tener, en nuestra carrera y la modalidad virtual, como bien decía Rodri, aún tenemos docentes que están en la tercera edad y que tienen un modelo clásico. Por eso no quieren decir que sean malos o mejores. De hecho, muchos de ellos en las clases presenciales son magistrales. Pero en la modalidad virtual no hemos podido ver esa calidad de docente. Y lamentablemente está porque no se les ha dado la capacitación. Y los resultados son lamentables. Ahora, con lo que decía Sebastián, en cuanto a si nosotros estamos preparados para recibir una clase virtual, también si los docentes están preparados para recibir una clase virtual. Tenemos las dudas de la preparación de los docentes, pero ahora vamos al alumno. Y aquí yo creo que tenemos que ver varios aspectos, tantos como familiares, psicológicos y económicos. En lo económico podríamos hablar de que si tiene las herramientas para poder recibir la clase virtual, es decir, un ambiente cerrado, una computadora o un celular o una tablet donde pueda ser partícipe de la clase virtual. Y la verdad es que parece que no todos tienen esa herramienta, o una gran mayoría no puede contar con ella. Y eso se nota más en los alumnos de escuelas públicas o en alumnos de escuelas rurales. Ahora vamos con el otro factor, que es el factor psicológico. Todos se pueden concentrar en su casa, ya sea una clase o 2 horas de clase o 4 horas de clase. Yo creo que también ahí es importante ver qué viable es. Y aquí está el otro punto, que es el familiar. Cómo los padres de familia o los tutores apoyan a aquellos muchachos para que puedan dar la clase. Y otro factor mucho más importante y que quizá no muchos hemos visto es cómo se encuentra la familia. Se puede dar o puedes participar de una clase en un ambiente donde la familia está bien establemente, donde no hay violencia o donde no están pasando un momento trágico, porque muchas veces se ha comprobado que la escuela en sí puede ser un sitio de auxilio para aquella familia que no da buen ejemplo o que está viviendo momentos de violencia con aquel estudiante o alumno. Entonces yo creo que mezclar todo eso nos pueden dar resultados muy negativos, pero es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que comprender que somos parte del sistema y que somos nosotros trabajando en coordinación que vamos a poder dar buenos resultados, porque parece que vamos a llegar así un año más o siquiera hasta inicios de 2021. Totalmente de acuerdo, querido Santi. La verdad es que si bien creo que nosotros no estamos en alguna situación alarmante o de preocupación mayor, no podemos dejar de ser empáticos con aquellas personas las cuales puede que esto les afecte de una sobremanera. Y bueno, para seguir en cuanto al tema, otro de los aspectos más importantes que yo pude percibir acerca de la educación es a veces las ¿cómo podría llamarlo? La falta de comprensión acerca del docente con respecto a algún error externo del alumno. Es decir, nos ha tocado, creo que en una clase, Santi, que un error externo por parte de la plataforma o conexión a internet afectó a estudiantes y por ahí el docente no tenía esa cierta comprensión y era susceptible a que el estudiante le estaba queriendo tomar el pelo, si podríamos llamar en palabras coloquiales. Entonces, y es una situación, la verdad, que yo a veces me pregunto y digo, me puede pasar a mí también. Entonces, ¿ustedes qué harían si estuvieran en esos zapatos? Bueno, yo creo que aquí
debemos comprender que la tecnología depende del internet y que el internet no muchas de las veces puede ser estable. Sí nos ha pasado, Rodri, que la plataforma nos ha jugado en contra y nos ha perjudicado. Yo creo que ahí también parte del docente de comprender la realidad y darse cuenta que no es igual que una clase presencial, y entender que si la plataforma te falla o el tiempo es muy corto, te tengo que dar otra oportunidad más, porque en sí no ha sido tu culpa, puede haber sido culpa de tu equipo o de tu internet. Y aquí también es importante mencionar las tareas que nos dan, y quiero hacer cita a Lora, que es un educador muy sobresaliente en nuestro país, y él decía: no es nomás decir que voy a preparar una tareita en mi casa y mandarla improvisada a los alumnos. Esto lo decía cerca de marzo o abril, y creo que no más que uno hemos tenido esa experiencia de recibir tareas que parecían sacadas de internet. Yo les voy a contar una experiencia muy graciosa. Teníamos que hacer un cuestionario para una materia y nos dieron unas 6 preguntas. Y estaba al momento de realizar el cuestionario e investigar, pude encontrar las mismas preguntas con las respuestas en un PDF. Y sí, fue gracioso, porque el docente no se tomó ni siquiera la molestia de realizar sus propias preguntas, y las preguntas ya estaban en un PDF que era un boletín informativo de la Cámara del Comercio con las respuestas. Entonces, ¿y le entregaste lo mismo que? No pude investigar más, pude confrontar, pero sí tengo el PDF. Lo mandé a un amigo más de confianza y le dije: mira, ¿qué es lo que está pasando? Y ese docente no nos daba muchas clases, a veces faltaba, las clases no eran como parecían, no había esa calidad. Yo en esa clase debo admitir que a veces no asistía porque sentía que estaba perdiendo el tiempo y que podía aprender autodidácticamente. Pero aquí yo creo que Edgar Lora tiene la razón, en el sentido que también estar en tu casa te quita en algunos casos la motivación, porque no estás ante la presión social de la aula, y a algunos les fortalece más, me siento más cómodo, en mi casa puedo trabajar según mis propios límites, pero yo creo que a más de uno les debió pasar de tener a un docente o un profesor que se limita a mandarte un PDF y que resuelvas eso. Totalmente la razón, Santi. Tú, Cevitas, ¿qué nos puedes decir? ¿Has tenido alguna experiencia parecida? O tal vez te has sentido incluso, no sé, en la situación que yo les describí en la pregunta. ¿Qué harías o qué harías si estuvieras en esos zapatos? Bueno, como docente es bien complicado, ¿no? Y como educador peor todavía. Y bueno, tengo una experiencia muy parecida a Santi, pero es tan parecida que creo que es la misma. Pero, es una de las críticas que se puede hacer, ¿no?, a los docentes. Pero lo que yo quiero entrar un poco más a profundidad, y es el establecer que la educación virtual también nos llama a una nueva lógica de educación, ¿no? Ya no es la educación tradicionalista, la educación en la que el docente lo sabe todo y hay que escucharle, lo que diga y tomar apuntes, y esas clases magistrales, como decía el Santi. Entonces creo que eso comienza, ¿no? Es cambiar la lógica al tipo de educación, porque ya no estamos hablando de aula, ya no estamos hablando de incluso reprobados, digamos. Cambiaría esa lógica también. Entonces es un tema de analizar, y tristemente en nuestro país muy pocos docentes han cambiado de lógica en cuanto a su enseñanza, ¿no? Y eso. Y bueno, simplemente esos, Rodri, y tal vez alguna de mis preguntas que vienen por ahí.
y es una pregunta que lanzo al aire, tal vez no tengo respuesta, y es que ¿por qué el Estado boliviano, por qué las universidades, por qué las escuelas, por qué el ministerio en ningún momento pensó en un tipo de educación virtual? Creo que no se le pasó por la cabeza en ningún instante. Y más allá de los sistemas informáticos de registro, en sistemas, no sé, de CARDEX, sistemas de distintas situaciones, ¿por qué no apostar por una educación? Yo creo que ha sido el primer gran error, porque no sabíamos nada, no sabemos, y es verdad, no sabemos nada. Estamos recién naciendo a lo que sería esto, y eso llama la atención, por ejemplo, lo del Ministerio de Educación, que tal vez lo podemos tratar ahora también. Y es que, ¿por qué tardó 3 meses más o menos? Bueno, 2 meses si no me equivoco, en pronunciarse y promulgar el decreto supremo 4060, si no me equivoco, 4460, me corrigen por... Y entonces, uno se pregunta, digamos, es muy complicado y distintas situaciones, pero lo que decía Rodri es verdad. En esta situación como estas es que uno busca la creatividad, ¿no? La creatividad y desde mi perspectiva, una educación virtual parece complicada, pero en la práctica también puede ser sencilla. O sea, como docente, digamos, yo qué haría como docente. Y no es nada del otro mundo tampoco, es simplemente creatividad, es simplemente darse un poco más de tiempo, situación que no hemos estado viendo, ¿no? Simplemente eso, muchachos, no sé qué piensan. Es interesante lo que dice Sebas, y aquí también se quita un poco la motivación, porque ya cuando se han enterado que no iba a haber aplazos, más de uno debió decir, entonces, ¿qué sigue? No quisiera pensar que esa es la actitud y pensamiento de nuestros estudiantes, pero yo creo que se ha quitado un poco la motivación en el sentido de no vamos a aplazar. Y de hecho también yo creo que el aplazo, las notas no prueban nada, más prueban tu asistencia y tu presencia en clases, no así, no muchas veces el conocimiento que puedas llegar a tener. Pero yo creo que mencionar ahora, que es mitad de año, que no va a haber aplazos, puede condicionar el rendimiento de los muchachos y las niñas que van a cursar, ya sea primaria o secundaria. Y también aquí Sebastián tiene mucha razón en el sentido de que ¿por qué no hemos pensado en una modalidad virtual? ¿Por qué hemos tardado tanto? Y quizá sea la consecuencia de las personas que están dirigiendo esto, que sin desmerecer su experiencia debemos resaltar que son personas mayores, son personas con otra visión, son personas que se les ha educado distinto, son personas que quizá no ven cómo está el mundo ahora y cómo puede estar el mundo de aquí a 5 años. Entonces yo creo que eso limita mucho a seguir confiando en la tradición educativa y tener los resultados que estamos teniendo y que seguramente vamos a seguir teniendo. Ya habíamos hablado cerca abril con el doctor Nogales acerca del modelo educativo, y él mismo nos decía que es momento de cambiar, y la consecuencia de la modalidad virtual también no iba a afectar mucho, porque sí, nuestro modelo educativo no es muy bueno, pero también es altamente preocupante y nos deberíamos cuestionar hasta cuándo vamos a ser tolerantes con este modelo que es pésimo. Entonces este momento yo creo que es donde caemos y estamos obligados a levantarnos para mejorar en todo sentido, dar más recursos a las actividades educativas, a nuestros alumnos, fomentarles el aprendizaje en el sentido de darles acceso a bibliotecas virtuales, a libros de paga, aplicaciones académicas, dotarles de computadoras, tablets, mejorar el acceso al internet y asimismo mejorar la capacidad de megabytes que llegamos a tener en Bolivia. Yo creo que se tiene que hacer mucho, porque hemos visto que la actualidad nos ha pisado, estamos retrasados muchos años, pero ya no podemos permitir seguir retrasados, porque no vamos a poder competir con los estándares de otros lugares.
Y nuevamente concuerdo con ustedes, muchachos. Creo que para eso también va a ser muy interesante cuál es la propuesta educativa del próximo gobierno. Ya va a venir con una gestión elaborada o preelaborada, mejor dicho. Va a venir con toda la legitimidad y legalidad. Entonces esperemos que el cambio que se tiene que dar en cuanto a esta área tan importante como es la de la educación, como ya lo tratábamos en el abril pasado con el doctor Rivero, llegue a dar el cambio que tiene que darse, ¿no es cierto? Y la verdad es que las expectativas mías para este próximo semestre he estado con algunas dudas. Es más, creo que voy a tomar una decisión un poco muy extraña, porque no sé, tampoco me siento con ese ánimo de una de las cosas que más me motivaban. Creo que era la vida universitaria, y creo que es una de las cosas que se ha perdido en este tipo de modalidad virtual. Entonces, muchachos, nada más, yo creo que para despedirme es importante dar una noticia triste con respecto a nuestro docente de Derecho Canónico, que el día de ayer falleció. Quiero dedicarle este programa a él, en el lugar donde esté. La verdad es que un gran ser humano, una persona que ha prestado, muy aparte de la labor del docente, de ser docente, una labor bastante entregada hacia lo que es la cristiandad, hacia lo que es los valores católicos que nos enseñan, y que siempre ha tratado de forjar eso en los jóvenes. Es importante recordarlo por eso. Y nos enteramos ayer de su fallecimiento, y la verdad es que fue una noticia que caló hondo en nuestros corazones, pero lo vamos a recordar siempre con todo el cariño. Y nada más por mi parte, muchachos, despedirme, desearles un buen inicio de semana a todos nuestros oyentes, cuidarse mucho. Los casos han aumentado y están cada día estamos batiendo récords. Entonces esta es la etapa más importante en la que debemos cuidarnos. Sin nada más que decirles, les mando un fuerte abrazo a todos. Les ha hablado Rodrigo Rivero. Les cedo el espacio, amigos. Bueno, mi hermano, para que cierre el Santi, igual me despido. Muchas gracias por el análisis, muy interesante. Creo que hay mucho que desarrollar y hay que seguir construyendo este tipo de debates, ¿no? Y creo que es importante además tener otras perspectivas. Creo que esta perspectiva es sobre todo de estudiantes, pero también es importante tener una perspectiva de profesores y de alumnos, más alumnos también, y para ampliar, ¿no? No, la cuestión aquí no es si es que queremos de criticar a alguien o desprestigiar a alguien. La cuestión es la realidad de la educación boliviana, ¿no? Simplemente eso, muchachos, me despido desde Potosí, y Santi, te dejo la palabra para despedirte, y obviamente igual dolido por la pérdida de nuestro docente, y bueno, como él siempre estaba alegre, creo que hay que continuar nosotros también, y siempre a la entrega y a la vida de lo que es la fe y el catolicismo, como nosotros también nos ha inculcado, ¿no? Entonces, sin más que decirles, nos vemos, chicos, muchachos, chao, chao. Gracias, Sebastián. Rodrigo, igual me adhiero al dolor de la pérdida de nuestro docente, Rolando Villavicencio Dolea, un gran docente de Derecho Canónico, una persona muy amable, muy cálida y muy feliz, y aparte también una persona que se ha hecho creer por los cochabambinos, y recordar que él siempre se sentía devoto por la Virgencita de Urcupiña y que se alegraba mucho cuando llegaba su festividad. Entonces, adherirnos al dolor de su familia y de toda la comunidad estudiantil, desearles una excelente semana. Sin nada más que decir, me despido. Esto fue La Patria de los Desconocidos. Hasta una nueva oportunidad.
volverte a ver, dicho que hago marca. Ay, 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 dicho que hago marca. Ay, 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 dicho que hago marca. Eres luz de la ciudad de La Paz, con tu poncho blanco duerme el imán y su sueño feliz, historia de piedra. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma. Ay, 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 ni la paz del alma. Ay, 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 ay. Ciudad de La Paz, con tu poncho blanco duerme el imán y su sueño feliz, historia de piedra. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma. Ay, 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 ni la paz del alma. Ay, 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 ni la paz del alma. Yo que hago marca, nunca te olvidé, mi tierra querida, vives de las cosas del primer amor que nunca se olvida. No quiero morirme sin volverte a ver, dicho que hago marca. Ay, 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 dicho que hago marca. Ay, 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 ay.